Neurosaludos. ¿La siesta es saludable o es perjudicial para la salud? De esto es lo que os voy a hablar hoy en este vídeo. Soy Pablo Barrecheguren, neurocientífico, autor de varios libros de divulgación, entre ellos uno sobre el sueño, y el tema de este vídeo va a girar sobre si es saludable a largo plazo o no la siesta. Quédate que vas a aprender mucho de todo el tema de la siesta y temas de salud muy importantes. Tía. Perdón, es que llevo un día muy cansado y me he echado un ratico, yo soy de siesta de pijama de esto y me he dormido para el vídeo. Vídeo sobre la siesta. Antes de empezar con toda la chicha hay que aclarar unos temas importantes para poder trabajar el vídeo. El primero, este es clave, ¿vale? Durante todo este vídeo, salvo que especifique lo contrario, voy a hacer referencia al efecto de la siesta en población adulta, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque la población que está desarrollándose todavía, ahí metemos tanto adolescentes como población infantil, tiene unas necesidades de sueño distinto, tiene unos procesos neurobiológicos del desarrollo que se están produciendo y ahí sería un análisis distinto, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que voy a mencionar hoy lo estoy centrando, lo he acotado en población adulta. También me gustaría, sé que este es un tema, vamos a colocar ahí un poquito mejor el micro, se me ha dado la rana. Porque sé que este es un tema que la gente tiene ya como muchas opiniones, entonces esperar, voy a tocar todos los temas. Así que poquito a poco. También, importante, vamos a aclarar un poco el concepto de siesta. Hay que decir que a nivel científico la definición es un poco una puta mierda, ¿vale? A nivel científico, porque define la siesta como aquel periodo que se duerme a lo largo del día que es como mucho, ¿no? Bueno, no llega a la mitad de la duración del sueño nocturno. O sea que si tomáramos una persona adulta que durmiera de media normalmente 8 horas al día, si se echa una siesta, o sea, está en siesta va esta persona que se eche a dormir durante 20 minutos o que se eche 4 horas, lo cual vamos a ver que en parte del análisis son escenarios completamente distintos. También he de deciros que la siesta, esta definición es tan pobre porque a decir verdad no hay grandes diferencias a nivel neurobiológico entre lo que ocurre cuando te estás echando una siesta y lo que ocurre cuando estás durmiendo el sueño nocturno más largo. Esto a nivel general, si nos pusiéramos puntillosos sí que podemos encontrar alguna diferencia sutil, por ejemplo en las proporciones de las distintas fases del sueño y alguna cosa más, pero a nivel general no. La gran diferencia entre la siesta y el sueño nocturno es que la siesta es de una duración bastante menor, normalmente muchísimo menor, ¿de acuerdo? Y por último, he de decir que este es un tema que es importante abordar porque, ojo, con la cantidad de población, digamos, siestera que hay en el mundo. Aunque los artículos académicos a veces no especifican a qué hacen referencia exactamente con población siestera, normalmente hace referencia a gente o que se echa la siesta todos los días o que está cerca de hacerlo, ¿no? Que tiene, digamos, un hábito bien asentado de echarse la siesta. Y he de deciros que si miramos los datos, el país donde hay más población siestera, como español, os he de decir que es muy obvio, que es China, ¿vale? O sea, desmontando el mito español de que los españoles somos el país más siestero del mundo, esto es falso. Estamos bastante arriba, también hay que decirlo, pero he de deciros que el país donde más personas entran en la categoría de personas siesteras es China, con un 45,6% más o menos. España estamos bastante cerca, estamos en torno al 41 por ahí, por ciento, lo cual nos estuvo bastante arriba, pero bueno, tampoco muy excepcional. Lo que sí que pasa, que es muy interesante a nivel poblacional, es que si miramos los datos, pues bueno, hay muchos países donde
nunca es más de la... O sea, nunca llega a la mitad, el máximo está cerca del valor de China, pero siempre eso, un 40 y pico por ciento o hasta un 20 y algo por ciento de la población, dependiendo del país, se echa la siesta, ¿no? Estamos en este margen. La gran mayoría de la siesta no entraría en la categoría, o sea, perdón, de las personas no entran en esa categoría de siesteros, pero sí que es un porcentaje muy importante. Os repito que para entrar en esa categoría estaríamos hablando de algo como hábito, obviamente en un rango más amplio, la gran mayoría de la gente de vez en cuando se echa una siesta. ¿Esto es bueno o es malo? Vamos a hablarlo ahí. Vamos a empezar y muy importante, voy a ir desglosando, porque si no es un tema, es súper complicado. Yo de hecho en mi libro yo pensaba hablar de la siesta en unas pocas páginas y al final se convirtió en un capítulo completo porque es un tema muy extenso. Empezamos pasico pasico. Voy a empezar hablando del efecto de la siesta a corto plazo, ¿vale? Que sería un efecto, digamos, inmediato, un efecto sobre todo que se centra en el efecto que tiene echarte la siesta en el mismo día que te lo has echado, ¿de acuerdo? Centraos en más o menos esta ventana de tiempo. No estoy ahora hablando de efectos a largo plazo, de si tienes el hábito de echarte las siestas durante años, que voy a hablar luego. Ahora estamos en el efecto inmediato. Tú coges un día y te echas la siesta, te echas a dormir un ratico. Iré también, por cierto, también iré desglosando en algunos momentos las diferencias entre si es más largo o más corto el tiempo que estás echándote siesta, pero bueno, en general, si te echas la siesta, ¿qué problemas genera eso? O potencialmente, ¿qué problemas genera? Bueno, tiene dos efectos negativos claros, ¿de acuerdo? Dos problemas que puede generar echarte la siesta. El primero es que dificulte luego ese mismo día conciliar el sueño. Esto se debe a que hay muchas moléculas, ¿vale?, que van generando lo que se llama una presión homeostática de sueño, se van acumulando a lo largo del día, vas teniendo, cuanto más tiempo pasas despierto, más de estas moléculas acumulas, y cuantas más de estas moléculas acumulas, más somnolencia tienes. ¿Qué pasa? Que cuando te echas a dormir disminuyes, vas quitando la cantidad de estas moléculas. ¿Qué ocurre? Que si te echas la siesta a lo largo del día, disminuyes un poco de esta presión. Con lo cual, eso puede hacer que luego, más tarde, por la noche, cuando te quieres echar a dormir, te cueste conciliar el sueño. Tema importante. Se ha estado estudiando cuando este efecto es mayor, ¿de acuerdo? Y se ha visto que hay una franja donde hay menos riesgo si te echas la siesta en esa franja de que esta siesta te afecte al sueño nocturno. La franja es aproximadamente entre la 1 y las 4 de la tarde. Si te echas la siesta en esa franja, porque esto se ha estudiado, y que sepáis que hay una franja concreta porque nuestra somnolencia no es homogénea a lo largo del día. Esto tiene que ver con todo el tema de ritmos circadianos y cosas. Pero bueno, resumiendo, se ha visto que si te echas la siesta en torno a la 1 hasta las 4 de la tarde, dentro de esa franja, no hay que dormir toda la franja, se ha visto que es la franja donde hay menos potencial de que luego por la noche te afecte, ¿vale? O sea, que echarte la siesta en esas franjas, que son franjas tempranas, es menos nocivo para el sueño nocturno que echar una siesta más tardía. También hay un detalle importante que se ha visto un poquito, que este efecto de jorobar el sueño nocturno en parte es un dosis dependiente, es decir, que si tú te echas siestas más largas, es más fácil que eso disminuya más la presión homeostática del sueño y por lo tanto te dificulte tu capacidad de dormirte por la noche, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este problema que puede generar las siestas, no a todo el mundo, pues bueno, lo último es que sean, si nos vamos a echar la siesta, que sean tirando a siestas cortitas, y siestas, pues si puede ser en esta franja más o menos temprana, muchísimo mejor. Tampoco hay que obsesionarse exactamente, ¿vale?, con los horarios, porque este horario seguramente es un horario general, pero seguramente varía un poco según el cronotipo, ¿no?, según el ritmo circadiano de cada persona. Pero para que tengáis una franja orientativa, pues os comento esto. Otro problema que genera la siesta, que está muy bien documentado, no solo la siesta, sino en general echarse a dormir y despertarse, es lo que se llama inercia de sueño. Es decir,
Se está ampliamente documentado que cuando nos echamos a dormir, ¿vale? Estamos ahí dormidos, da igual que sea una siesta, da igual que sea el sueño nocturno. Cuando nos despertamos, el cuerpo hay un rato, después de despertarse, que no, no va fino, no acaba de ir fino del todo, que todavía hay como un sueño, ¿no? Incluso aunque no nos demos cuenta, ¿vale? Esto está muy bien documentado, que hay una afectación en las capacidades generales físicas durante un rato después de despertarse. Esto va incluso hasta capacidades cognitivas, ¿vale? Esto se debe a que digamos que cada vez que nos despertamos el cuerpo tiene que arrancar y tarda un rato en arrancar y hay una serie de procesos biológicos que tardan un rato en poner el cuerpo a punto. ¿Qué pasa? Que mientras estamos dentro de ese proceso de arrancar, que los datos nos sitúan que es más o menos media hora, el periodo crítico nunca baja de 15 minutos y hay algunas cosas que incluso sutilmente, si miramos bien con herramientas de neurociencia, hay incluso algunas funciones que no acaban de recuperarse incluso hasta 2 horas después de haberte despertado. Esto supone que si tú te echas una siesta, nada más despertarte, no vas a estar muy fino, ¿vale? O sea, con lo cual, si nos echamos una siesta buscando mejorar, ahora entraré en eso, algún rendimiento, alguna cosa, hay que entender que no podemos, digamos, apurar en plan, me despierto y me pongo a hacer algo. Esto obviamente, por cierto, no voy a entrar mucho en este tema, pero esto supone que es un gran problema en todos los trabajos donde el trabajador está de guardia, se tiene que echar a dormir un rato para descansar y hay una urgencia, lo despiertan repentinamente y tiene que pasar inmediatamente de estar de estar dormido a estar pues actuando en una situación de emergencia rescatando a alguien o si eres un médico operando. Es un gran problema. Es un gran problema porque además hay de deciros que digamos que todas las técnicas y apaños que se han intentado hacer para intentar solucionar esta inercia de sueño al despertarse no funcionan. Cuando los sometes a un estudio detallado siempre hay unos 15 minutos tirando más a media hora para hablar con un rango más seguro que esa persona todavía está bajo un influjo considerable de haber estado dormido, ¿vale? Entonces estos son, digamos a corto plazo, dos efectos negativos que tiene la siesta. Dicho esto, hay muchos estudios que han documentado un poco los efectos inmediatos, bueno, documentado bastante, la verdad, es un tema que hay mucho estudio, el tema de la siesta, que han documentado el efecto inmediato para el rendimiento de haberte echado la siesta. Por ejemplo, hay un estudio que hicieron mirando en población deportiva. Miraron dos situaciones. Miraban población que no tuviera falta de sueño, ¿vale? Que estuviera durmiendo bien, y población que no fuera el caso, que tuviera falta de sueño. Vieron que la población que no tenía falta de sueño, si se echaba la siesta y después de despertarse se ponía a rendir un rato, vieron que había algunas mejoras deportivas, sobre todo mejoras asociadas a una mejora en la cognición, ¿vale? Como cosas, tiempo de respuesta, todo este tipo de cosas, ¿vale? Mejoras cognitivas que les ayudaban a rendir mejor. Además, vieron que si la persona que se echaba la siesta era una persona que tenía falta de sueño, aparte de todas estas mejoras cognitivas, también se observaban mejoras físicas. Menor agotamiento, menor dolor muscular, mejor recuperación, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, tema importante, estos efectos los vieron si la persona se había echado la siesta en esa franja que se me mencionaba antes, entre la 1 y las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Vieron además el efecto, se aplicaba si echaban la siesta entre 20 minutos a 90, es un margen muy amplio, y un tema importante es que en el estudio recomendaban que la práctica deportiva, eso sí, no fuera inmediatamente después de haberte echado la siesta, sino que fuera una práctica deportiva por lo menos media hora después de haberte despertado. Obviamente esta recomendación hace referencia a lo que os acabo de hablar de la inercia de sueño. Entonces, claro, este estudio es interesante, es una muestra, hay bastantes de este tipo, porque bueno, nos señala que la población lo que conseguía, si no tenía falta de sueño crónico, ¿no? Si había dormido bien, aún así tenía ciertas mejoras que se vinculaban un poco más al ámbito cognitivo, y sobre esa mejora se añadía una cierta mejora física, ¿no? De estar más descansado
y muscularmente resentirte menos por el entrenamiento si la persona tiene una falta de sueño. Con lo cual es un tema bastante... si os gusta, o sea, está bien, es un buen beneficio. Y en general, si miramos más estudios y más trabajos sobre este tema, pues encontramos un poquito lo mismo, ¿no? Que la siesta, quitando ese periodo después de despertarnos de la siesta, donde hay una cierta inercia de sueño, pues la siesta sí que nos puede venir un poquito como para recuperar un poco la energía que hemos perdido a lo largo del día, ¿no? Y genera pues una cierta recuperación cognitiva, y si arrastramos mucho cansancio incluso pues nos puede generar una cierta recuperación física que nos permita rendir mejor. Y muy importante, claro, aquí estamos hablando del efecto a corto plazo, del efecto que supone la siesta nada más despertarte o en un ratico después de despertarte. Pero la pregunta, que para mí es mucho más importante, es, vale, si yo me echo la siesta todos los días o casi durante años, ¿qué es lo que ocurre? A ver, supongo que después de haber escuchado que después de echarte una siesta eso te ayuda a mejorar algunas capacidades, ¿no? Estás como más a tope, pues dirás, hombre, pues el efecto a largo plazo de echarte la siesta, pues tiene que ser positivo, ¿no? Porque esto tiene pinta de que tiene un efecto positivo. Si tiene un efecto positivo inmediato, ¿cómo no va a tener un efecto a largo plazo? Entendiendo un efecto de la siesta a largo plazo por el efecto que tiene a lo largo, en la salud a lo largo de décadas, ¿vale? Es decir, si yo estoy durante muchos años echándome todos los días o casi todos los días la siesta, ¿eso va a tener a largo plazo un impacto a mi salud? Para tener en cuenta esto y para pensar un poco bien el tema, tenemos que tener en cuenta qué puede estar ocurriendo, qué puede estar haciendo la siesta, cómo puede hacerla, el efecto este inmediato que tiene de mejora. Y ahí hay dos, resumiendo mucho, hay dos escenarios, ¿de acuerdo? Por un lado, imaginémonos que tenemos un nivel basal de energía que es 100. Y a lo largo del día bajamos, ¿no? Porque estamos ahí trabajando y nuestro nivel energético baja. ¿Y qué ocurre? Que nos echamos la siesta, ¿vale? Estamos a lo largo del día, nuestro nivel de energía va bajando, va bajando, va bajando, nos echamos la siesta, es un momento de descanso, recuperamos gran parte. Entonces, en este contexto, la siesta no es que tenga un efecto de potenciación, sino simplemente pues, nos ayuda a descansar. Repone un poquito el descanso, pero no tiene un efecto potenciador en sí. Es decir, en una persona que estuviera prácticamente mega descansada, no deberíamos ver gran efecto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona que se despierte y al poco rato le digas, ahora te echas una siesta. Esa siesta, en este contexto, probablemente tendrá muy poco efecto. Que si, por ejemplo, esa misma persona le dices 8 horas después de que se haya despertado, ahora échate una siesta. Sin embargo, hay otro contexto, un contexto en el cual incluso aunque tú estés al 100% de energía, te echaras la siesta y eso te subiera un poco. ¿De acuerdo? Sería como que un efecto siempre la siesta te potenciaría. No es que la siesta te recargue pilas, sino que además te diera como una pila extra. Hay que decir que con los datos todo señala a que no es que la siesta te dé una pila extra, sino simplemente pues sea un momentillo un poco de recarga energética. Vale, entonces no es entonces, en teoría, en una persona que descanse bien, en general, pues la siesta no tendrá tampoco mucho efecto. Es verdad que por mucho que descanses muy bien, conforme pasa el día te agotas un poquito y eso podría ayudar un poco a la siesta, pero bueno, tampoco sería gran cosa, digamos, ¿no? En general. Contraponiendo a esto, el tema está si miramos el efecto que ocurre cuando la gente se echa la siesta durante años de manera muy rutinaria, si no todos los días casi, ¿vale? Y aquí... es que... Y aquí es cuando os voy a decir datos que no os van a molar.
Vamos a ver, no me matéis, pero se ha visto en población que se echa la siesta con regularidad, en población siestera, se ha visto tanto en ancianos como en población adulta general que suben un montón de la probabilidad de desarrollar un montón de problemas de salud. Tenemos desde hipertensión, ¿vale? Osteoporosis, diabetes, en general mayor mortalidad y podría seguir un montón de movidas complicadas. O sea, mal. Si cogemos solo ese dato en sí, echarte las siestas con regularidad a largo plazo te aumenta el riesgo de muchos problemas de salud y aumenta en general la mortalidad. Esto está muy documentado, ¿vale? Esto no hay discusión posible. No hay discusión. Fin. Pero los matices son importantes, vamos a ver, porque si sois gente que piensa un poco, lo cual espero, me diréis, bueno, pero puede ser que la gente que se echa la siesta con regularidad, lo que le ocurre es que tenga, ¿no? Que tenga un problema de sueño, que tenga falta de sueño, que descanse mal por lo que sea, por eso necesite echarse la siesta. Y lo que ocurra es que la siesta no sea un factor causal de sus problemas de salud, sino que esa persona tenga unos problemas de salud subyacentes, que es lo que eventualmente le genera otros problemas de salud, pero como tiene esos problemas de salud, pues duerme peor y se echa la siesta, ¿no? Como que sea un síntoma la siesta. Esto es una interpretación, es una posible explicación. Sin embargo, también os he de decir que está documentado un posible efecto directo a través del cual la siesta en sí sería directamente nociva para la salud y tiene que ver con el tema cardiovascular. A mí hay un dato que yo cuando me enteré, hostia, dije, acabo de aprender algo muy interesante, que es el... Bueno, no sé si os resultará a vosotros interesante, a mí me llamó la atención, que es el hecho de que hay mayor cantidad de accidentes vasculares, como por ejemplo infartos, en la franja del día de por la mañana. ¿Vale? Es más frecuente este tipo de problemas por la mañana. Y dije, hombre, ¿y esto por qué? Y bueno, lo dije yo y lo han dicho un montón de académicos. Y la explicación más plausible es porque, claro, por la mañana nos acabamos de despertar. Es el rato del día donde estamos más cerca del momento en que nos hemos despertado. Y está muy bien documentado que el momento de despertarse, digamos que es un momento de cierto estrés biológico, ¿vale? Porque es como arrancar la máquina y eso cuesta. Y eso entonces aumenta el riesgo de ciertas cosas y genera un cierto estrés adicional en el sistema cardiovascular. ¿Vale? Eso es una hipótesis bastante plausible, que encaja con varias cosas. Y claro, si tú te echas la siesta, haces que te tengas que exponer a ese efecto de despertarte 2 veces en vez de una. Con lo cual estarías, digamos, estresando un poco más la máquina cardiovascular porque la estás, digamos, estresando un poco más. ¿Vale? Vamos a coger esta idea. En este contexto, ¿vale? Con esta idea de asociación cardiovascular y siesta, se ha mirado desde distintos ángulos y uno de los cuales donde hay más información es en la relación entre hipertensión y echarte la siesta con regularidad. ¿Vale? Malas noticias. Por ejemplo, hay un estudio con una muestra muy amplia de pacientes, son unos 450.000 pacientes, donde se estudió desde una perspectiva genética todo este tema y se vio que echarte la siesta con regularidad aumentaba el riesgo de desarrollar hipertensión y también de tener un mayor diámetro de cintura. Claro, la hipertensión es un problema, ¿vale? Es un factor muy importante a tener controlado porque es un factor de riesgo importante a nivel cardiovascular, con lo cual pues aumentar el riesgo de hipertensión mal. Y luego es interesante que en este estudio, por cierto, en este estudio tuvieron en cuenta lo que acabo de decir de, oye, y si es que las personas están enfermas de otra cosa y por eso tienen este efecto que... vieron que había un efecto causal, que no solo había una correlación, ¿de acuerdo? Son estudios ya que dicen, vale, en sí la siesta mal. La siesta se relacionaba de modo causal con
mayor riesgo de hipertensión y también con un incremento del diámetro de cintura. Un pequeño paréntesis sobre el tema del diámetro de cintura. A ver, a nivel poblacional, tener un mayor volumen de cintura, tener más tripa, tener más barriga, ¿no? El volumen de cintura que se mide está correlacionado, ojo, importante a esto, con tener mayor grasa visceral. La grasa visceral, muy rápidamente en composición corporal, si nos vamos al tronco, ¿vale? A la parte de la barriga hay dos sitios donde podemos estar acumulando la grasa. Si esto es los músculos abdominales, podemos estar acumulando grasa en el espacio que hay delante de los músculos abdominales y detrás de la piel, ¿vale? Esto es lo que se llama grasa espacio y por lo tanto si hay grasa ahí es grasa subcutánea. Mientras que si la grasa se acumula detrás de los abdominales es cuando estaríamos hablando de grasa visceral, porque se acumula en el espacio donde están las vísceras. Es muchísimo más perjudicial para la salud la acumulación de grasa visceral. Genera muchos problemas, puede hasta incluso físicamente presionar los órganos, pero además pues genera una inflamación crónica, movidas metabólicas, ¿vale? Es la grasa visceral la que es realmente nociva. A nivel poblacional hay una correlación entre tener mayor diámetro de cintura y tener más grasa visceral. El problema es que a nivel individual medir el diámetro de cintura no es una buena manera de extrapolar cuánta grasa visceral tiene una persona. ¿Por qué? Porque a nivel individual hay mucha variabilidad y puedes tener personas con el mismo diámetro de cintura, incluso aunque sean diámetros de cintura bastante considerables, y sin embargo una persona puede tener muchísima menos grasa visceral que otra. Incluso puede haber personas que tengan relativo poco diámetro de cintura y que estén en un normopeso y que sin embargo por genética y por constitución propia tengan bastante grasa visceral, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel individual, si queremos saber y medir cuánta grasa visceral tiene una persona, el diámetro de cintura no es una medida correcta. Lo que tendríamos que hacer es un DEXA, que es un tipo de escáner, ¿de acuerdo? Esto lo aclaro, porque hay mucho malentendido. Pero sí que es verdad que si hablamos a nivel poblacional, en tamaños de muestra, cientos de miles de personas, pues sí que hay una correlación. Entonces, claro, este estudio, al encontrar que hay mucho más, que se favorece las personas que se echan la siesta, aumenta el riesgo de tener mayor diámetro de cintura, eso implica que a nivel poblacional la siesta también aumenta el riesgo de tener más grasa visceral, que es la que genera efecto nocivo. Con lo cual, de momento no buenas noticias. Claro, porque estamos viendo que de alguna manera, directa o indirectamente, de manera directa porque aumenta el riesgo de hipertensión o de manera indirecta porque aumenta la posibilidad de desarrollar grasa visceral y esa grasa visceral tiene efectos nocivos, pues la siesta de manera regular mal. Claro, me vais a decir, bueno Pablo, joder, pero a ver qué siesta se echa la gente, porque la duración no es lo mismo una siesta corta que larga. Vale, eso también se ha mirado. Que eso, por ejemplo, una pega del estudio que os acabo de comentar es que no abordaba esa cuestión. Por ejemplo, hay un estudio con más de 5.000 personas que estudiaban el efecto de siesta e hipertensión en población y miraban el efecto a lo largo de los años y miraban la duración. Resumiendo muy rápidamente, siestas de más de 90 minutos, mal. ¿Vale? Vieron una disminución mal, o sea, muy mal, no había manera de justificarlo. Muy mal, aumentaba bastante el riesgo de hipertensión, bastante dentro de los márgenes de este estudio. Vieron que si las personas pasaban de echarse una siesta de 90 minutos a menos de 90 minutos, aunque más de una hora, ¿vale? Entre 60 y 90 minutos, bueno, en esa franjita, si bajaban la duración a menos de hora y media, aunque todavía fuera más de una hora, había una cierta mejora. Y lo que sí que encontraron que había como el punto óptimo era que las siestas fueran sí o sí menos de una hora. Ahí donde se veía que el efecto era mucho, mucho menor, con lo cual esto, junto con otros estudios, nos señalan que lo que tenemos que entender es que si estás más de una hora, mal, ¿de acuerdo? Esto sí que
sí que es, por ejemplo, otra cosa que hay que llevarse. Las siestas muy largas, no bueno. Dicho esto, una pregunta que podemos tener, oye, ¿y si yo hago siestas muy cortas, me puedo tener una siesta que no me genere a largo plazo problemas? Esto lo miraron en un metaanálisis, metaestudio, que vieron una cosa interesante. Bueno, vieron en general que las siestas con regularidad se asocian a mayor riesgo de problemas asociados con problemas cardiovasculares, ¿vale? Como por ejemplo hipertensión, diabetes, desarrollo de obesidad. O sea que la siesta regular era un factor que aumentaba el riesgo de todos estos problemas. Con lo cual, mal al problema cardiovascular. Y en general, en este estudio encontraron pues que a mayor siestas, mayor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares o problemas que luego son factores de riesgo en luego tener problemas cardiovasculares. Pero este metaestudio es muy interesante porque encontraron dos matices importantes, ¿vale? Aunque en general la idea general era que... En general la idea general, ¡buah! ¿Cómo se nota que soy escritor? Que a más siestas peor, ¿vale? Encontraron matices. En población mayor de 60 años encontraron que a más siestas mal y no había como ningún escenario donde pudiera haber una parte óptima donde si la siesta era muy corta no generara un incremento del riesgo. Pero a diferencia de lo que ocurre con población mayor de 60 años, se vio que en poblaciones adultas, todo el rato estamos en este vídeo hablando de población adultas, en población adulta pero menor de 60 años se vio que si bien las siestas de más de una las siestas de más de una hora de duración sí que incrementaban todos estos riesgos cardiovasculares que he hablado, las siestas de menos de media hora no. Ojo, a ver si hemos dado aquí en el clavo. Entonces, con toda esta información, recapitulando un poco, vemos que echarte la siesta con regularidad, como un hábito a lo largo de los años, genera un incremento en el riesgo cardiovascular. Y además se ha visto que es un tema dosis dependiente, sobre todo se centra mucho el estudio en el tema de la longitud de las siestas. Es decir, que siestas más largas tienen un potencial perjudicial para la salud frente que siestas más cortas. Esto además se ha analizado dentro de la población adulta por edades y se ha visto que en población mayor de 60 años no se encuentra, digamos, un punto de siestas muy cortas que no tengan un cierto, aunque sea pequeño, incremento en el riesgo cardiovascular, mientras que se ha visto que en gente de menos de 60 años sí que existe un cierto margen teórico para que en teoría si las siestas son de menos de media hora, estas no tengan un impacto significativo en aumentar el riesgo cardiovascular. Dicho esto, hay dos ideas como que a mí me parecen muy importantes. La primera, tampoco nos vamos a mega alarmar, ¿de acuerdo? La salud es algo global y las siestas y el hábito de echarte siestas es solo uno de los elementos, ¿vale? La salud es también muy importante dormir bien en general, es muy importante alimentarte bien, ejercicio, salud mental, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos hablando de un elemento importante que sí que puede tener un papel, pero es uno de varios. Pero vamos, es importante conocerlo, del efecto a largo plazo, de tener un hábito de echarte las siestas todos los días o casi todos los días. Hablar de este tema, a mí, me parece que es importante para darnos la información y yo creo que tenemos que tener todos la noción de que no es normal tenerte que echar siestas todos los días o casi todos los días. Es verdad que si nos vamos a población anciana quizás es inevitable hasta cierto punto echarte siesta casi todos los días porque conforme envejecemos hay un deterioro del sueño nocturno. Aún así, aunque se sea población anciana y sobre todo especialmente si necesitamos echarnos siestas todos los días o casi todos los días, tenemos que plantearnos que esto no es óptimo y que a lo mejor hay un problema en nuestra vida, que puede ser, bueno, un problema o en la esfera de la salud o un problema en otro aspecto. Puede que nosotros estemos sanos, pero estemos teniendo mucho estrés vital, estemos teniendo mucho agotamiento, sobretrabajo y eso nos está llevando a un agotamiento extremo que nos fuerza a tener siestas. Entonces hay que evaluarse eso porque nos estemos pasando de rosca.
Estamos forzando el cuerpo tanto que necesita un extra. Porque de nuevo, si una persona duerme bien por la noche, si tiene un buen descanso nocturno, suficiente y de calidad, no debería, en general, necesitar siestas, al menos no con regularidad. Si vemos que en nuestra vida no hay nada que nos explique por qué tenemos que echarnos la siesta tanto, por qué tenemos esta necesidad fuerte de siesta a media tarde, pues nos tenemos que plantear que a lo mejor tenemos un problema de sueño y no nos estamos dando cuenta. ¿De acuerdo? A lo mejor, aunque no somos conscientes de ello, estamos teniendo un problema de salud que nos genera mal descanso nocturno. Entonces, es importante que vayamos al médico. Ir al médico y decirle, mira, yo, desde mi punto de vista, duermo bien y duermo la cantidad que necesito, no tengo nada que me, digamos, que me sobreagote y tal y cual. Sin embargo, es que necesito casi todos los días echarme una siesta y además son siestas muy largas y tal y cual. Esto ir al médico y preguntarlo, porque en estos cuadros es probable que esté indicado hacer una evaluación. Esto no significa que haya un problema, pero que sí que sea importante chequear por si acaso, ¿de acuerdo? Que yo es un poco la noción que también os quiero transmitir, la importancia de ir detectando, en este caso, un patrón de siesta que a lo mejor es excesivo y decir, vale, por si acaso esto habría que mirarlo. Consultarlo con el médico y de ahí el médico que decide nos diga. Porque hay bastantes casos en los cuales detrás de esta necesidad de siestas lo que se esconde es un problema de mal descanso nocturno que hay que diagnosticar, gestionar y arreglar. Por cierto, un tema importante es si hablamos de la capacidad de recuperación y el efecto de la siesta a nivel cognitivo. Y claro, a nivel cognitivo la duda es interesante, porque hay que volver a distinguir entre corto y largo plazo. Claro, a corto plazo es un tema que está muy estudiado. Hay el problema de nuevo un poco de la inercia de sueño, sí que se ha visto que echarte la siesta tiene como un efecto recuperador, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo también se ha visto que podemos llegar a despertarnos de la siesta a nivel cognitivo muy aturdidos, especialmente si en la siesta entramos en la fase de sueño profundo, justo después de despertarnos vamos a estar como muy aturdidos. Si os ha pasado alguna vez que os despertáis y no sabéis muy bien quién es, ¿Quién es quién? ¿Dónde estáis? Todo. Pues esto se debe a que habréis entrado en sueño profundo durante la siesta y os habéis despertado en sueño profundo y estáis completamente aturdidos, ¿no? Lo cual nos vuelve un poco a toda esta idea de la inercia de sueño, de despertarse y de que cognitivamente, inmediatamente después de despertarse, pues bueno. Pero bueno, si nos vamos un poco más allá de eso, hay estudios que señalan bastante bien que digamos que echarte una siesta, después de la siesta puede haber una cierta mejora cognitiva, ¿de acuerdo? Quitado el tiempo de inercia de sueño, obviamente. Un matiz interesante es que el efecto es un poco dosis dependiente, viéndose que siestas de menos de 15 minutos tendrían como un efecto más a corto plazo, mientras que siestas un poquito más largas tendrían un efecto un poco más duradero, todo dentro del corto plazo. Dicho esto, se ha hecho varios estudios, por ejemplo, hubo un estudio sistemático que revisó muchísimas publicaciones sobre el tema y se vio que en general después de la siesta hay una cierta mejora en varias capacidades cognitivas, ¿vale? Hay una mejora general, lo cual es bastante interesante. Y se vio que incluso algunos de estos efectos de la mejora cognitiva se podía mantener hasta 2 horas, eso sí, teniendo en cuenta que era muy dudoso que durante la primera media hora de despertarte hubiera realmente sacaras algo de mejora. Dicho esto, si miramos más a largo plazo es una cuestión más difícil de ver cómo afectan las siestas a la cabeza. Por ejemplo, hay un estudio con población coreana, con unos 2.500 individuos, donde se vio que la población que se echaba siestas tenía peor función cognitiva que las personas que no necesitaban echarse siestas. Sin embargo, se vio que en las poblaciones que tenían deprivación de sueño, echarse la siesta, de hecho siestas en este estudio eran más de 60 minutos, sí que ayudaba a tener una mejor función cognitiva comparado con la gente que estaba en deprivación de sueño y que no se echaba la siesta. Es decir, que este estudio nos señala que lo óptimo sería no tener que echarte siestas a nivel de función cognitiva,
pero que si estás en deprivación de sueño, pues bueno, si echarte una siesta tirando un poco a largas sí que te puede ayudar un poco a paliar ese deterioro cognitivo, esa pérdida de función que genera la falta de sueño. Dicho esto, hay que decir que si miramos más, si seguimos con efectos a largo plazo, pero nos centramos en temas de salud muy importantes a nivel cognitivo, como por ejemplo son el tema de demencias, enfermedades neurodegenerativas, los datos no son a día de hoy muy claros, con lo cual de momento no puedo dar ninguna noción importante, salvo una, que de hecho es una noción que hago yo y que en mi libro reflexiono sobre ella cuando hablo de estos temas, que es que, por ejemplo, uno de los factores de riesgo de desarrollar el Alzheimer, hay bastantes factores de riesgo que están documentados, pero uno de ellos es hipertensión, ¿de acuerdo? Entonces, aunque yo no he encontrado ningún paper que analice desde esta óptica, pues claro, si resulta que a nivel cardiovascular echarte las siestas con regularidad es, en ciertos contextos, un factor de riesgo para desarrollar hipertensión, claro, si la hipertensión en sí misma es un factor de riesgo, aparte de todos los temas cardiovasculares que hemos hablado, también es un factor de riesgo, y esto está muy bien documentado, de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pues bueno, pues claro, de manera indirecta la siesta también puede aumentar el riesgo de problemas cognitivos, ¿vale? Porque te aumenta el riesgo de hipertensión y eso te aumenta, y si desarrollas hipertensión tienes mayor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Lo cual yo creo que es un tema a tener en cuenta, pero de nuevo es un asunto como que todavía falta bastante enjundia. De todos modos, también lo menciono porque como que queda un poco, como que este tema de la siesta es como bastante complejo. De hecho, hay un poco lo que se llama la paradoja de la siesta, que según el contexto donde mires y la óptica donde la mires, la siesta tiene de hecho efectos positivos y en otros contextos tiene efectos negativos. Esto me parece importante, porque me parece que se pierden, ahora en la divulgación de la ciencia se pierden muchos matices y con formatos que hiperresumen todo, y no es correcto. No es correcto y de hecho hay incluso gente que habla de estos temas, se documenta con 2 papers y claro, con un par de artículos académicos explicándolo en 2 páginas en su libro de salud o de lo que sea, o en su vídeo o lo que sea, pues claro, ha cogido una visión muy sesgada, no ha visto la imagen general y ha dado información incorrecta, ¿vale? Porque hay temas que son muy complejos y que hay que documentar bien. Entonces me parece también importante tener en cuenta esto, que hay temas de salud donde es importante tener el contexto donde se está aplicando esa idea, donde son muy importantes los matices y todas estas cosas. Y dicho esto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Voy a daros un último dato científico, pero antes os recuerdo, si os interesa mucho el tema del sueño, soy autor de un libro de divulgación, ¿Por qué soñamos? Y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño. Un libro, estoy muy contento como ha quedado, un libro muy majo, lo podéis encontrar en todos sitios. También os dejo un link abajo, como también os he dejado un link abajo del Neuroemail, que es una newsletter donde de vez en cuando os voy avisando de las cosas que voy haciendo de divulgación. Tenéis también links a mis otros libros de divulgación, desde neurociencia y videojuegos, en Neurogamer, libros infantiles ilustrados, tanto uno sobre el cerebro como de genética. Gracias, y comentadme qué tal, qué os ha parecido, si os gusta este tipo de formato, este tipo de vídeos. La verdad que a mí me gusta un poco algo así con un poquito más de enjundia. Dicho esto, no sé si sabéis por qué yo he sido profesor de fisiología, he estado dando clase en la universidad y fíjate, dando clase aprendes, y una cosa que aprendí que no sabía yo de fisiología humana, que es un detalle muy importante, es que si te cae una ballena encima, te quedas sin respiración. ¿Sabéis por qué? Porque te ahorca. Bueno, dicho esto, aparte de todo el tema del libro, si queréis mirando más temas de vídeos sobre el sueño, un tema, por ejemplo, muy interesante es el tema de la cafeína y cómo afecta la cafeína al sueño. Y una duda muy habitual es
¿Cuánta cafeína es demasiada cafeína al día? Pues esto os dejo un vídeo que tengo en el canal donde miro toda la bioquímica de la cafeína para que sepáis bien cuánta cantidad se considera excesiva al día, cuándo es mejor tomársela para que no perjudique el sueño. Espero que os guste mucho y un cordial neurosaludo. Hasta luego.